Cordial saludo, bienvenidos hoy a esta Instagram Live porque vamos a tener algo muy importante, una invitada demasiado importante a dar su testimonio de por qué es importante recibir terapia a las personas que conviven con personas con TLP. Pero antes voy a dar una introducción de quién es la invitada. La invitada es una profesional, ella es médica holística, ella se radica en Costa Rica. Es una profesional que pues, ha pasado muchos años buscando y buscando la forma de cómo poder convivir con su hija para poder estar en esta, en este en una muy buena, sana convivencia. Ya la vamos a buscar. Muy bien, ahí vamos a verla, vamos a entrar con ella. Mientras que coge la red, les sigo comentando, ella es una persona que nunca se quedó quieta, siempre buscó y buscó la forma de poder tener una buena comunicación con su hija y hasta que por fin pues encontró quién. Silvia Gabriela, hola. Acá estoy luchando con la tecnología. Gracias, gracias. También estoy luchando con la tecnología. No sé si ahí está bien. Tu celular sube, cambia de posición, correcto, así estás muy bien, así te vemos muy A bien, ver. eso. Gracias a todos ustedes por la paciencia que nos tienen con esta tecnología. Silvia Gabriela, ¿ya estás bien? Ahí Okay. se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Silvia Gabriela, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta de estar hoy aquí participando de esta charla, Ok, de este conversatorio. gracias Silvia Gabriela por estar acá entre nosotras. Silvia Gabriela en una de las terapias me decía que ella deseaba pues, compartir el testimonio con las personas que ven y me siguen, que les interesaba muchísimo dar el testimonio y hoy estamos con ella acá. Silvia Gabriela, cuéntanos un poquitico de tu vida. Silvia, ¿nos escuchas? Bueno, Ajá. bueno, sí, sí, yo la escucho perfecto. Bueno, cuéntanos un No poco sé sobre, usted. ¿Cómo? que nos cuentes un poco de quién eres. Sí, bueno, como dijo la doctora, estoy tratando de acomodar porque me queda como la cabeza nada más. Ay, a ver, perdón. Bien, Ahí está mejor. sí, está mejor. Eh, Como, bueno, usted comentaba, mi nombre es Silvia Gabriela, vivo en Costa Rica, aunque, bueno, soy de nacionalidad argentina. Eh, Trabajo como médico holística, pero la realidad es que hoy vine más como madre que como médica. O sea, en realidad, ser médica es bueno, es una elección de una profesión, pero hoy lo que yo quiero compartir no es como médico, sino como madre, porque en realidad mi búsqueda, ¿no es cierto?, ha sido como madre. O sea, el hecho de ser médico a uno no le da, aunque tenga el conocimiento, no le da las herramientas para poder eh, trabajar o para poder entender
a una hija, en este caso, digamos, yo tengo una hija que tiene TLP y mi conocimiento médico realmente no sirvió, no sirve absolutamente para nada para manejar toda esta situación tan compleja. Yo estuve muchos años, buscando terapia, tanto para mi hija como para mí, pero recién cuando, digamos, la conocí a la doctora, eh, encontré respuestas y, y para mí ha sido algo muy importante y que realmente es, eh, como usted dice en los conversatorios, ¿no? O sea, eh, no es con cualquier psicólogo que uno puede entender o que a uno lo puede ayudar. Yo he hecho terapia y mi hija también, mi hija tiene 24 años, yo creo que tiene TLP desde muy pequeña y ella empezó terapia a los 4 años, o sea, 20 años, ¿no es cierto?, de estar en terapia y que ningún psicólogo eh, nos diera una luz sobre lo que le pasaba a ella, ¿no? Y lo mismo, digamos, de mi parte. Yo también en todo este tiempo buscando soluciones y es que es un trastorno, ¿no? De la personalidad que, mm, que no muchas personas conocen, muchos psicólogos, terapeutas conocen, incluso psiquiatras creo que no conocen tampoco, y, eh, y bueno, muchas veces uno está dando vuelta en círculos, buscando opciones, buscando soluciones, pero no llega a encontrarlas hasta que no da con alguien que realmente está especializada en el tema, ¿no? Como es su caso. Ujú. Sí, eso es verdad, es real, porque si no se, si la persona, si el profesional no es especialista en borderline o en TLP, créame que no estamos haciendo absolutamente nada porque no está entendiendo o no se está dando cuenta de que cuando ellos hablan, cuando ellos cuentan su forma de decir las cosas, su forma de contar su día a día, no es la coherencia con que la persona no TLP escucha, entonces ahí caemos en ciertos sesgos, sesgos de manipulación, sesgos de mitomanía, sesgos de obsesiones, sí, caemos en estos sesgos que desafortunadamente ahí es donde se fracasa, digámoslo así, en la terapia y ellos están constantemente abortando, porque no les entiende, porque ella no me entiende o él no me entiende, él no me escucha, él no él me confronta, no me escucha, sobre todo ellos hablan mucho, es que nosotros no los escuchamos, que los psicólogos y psiquiatras no los escuchamos. Y eso es verdad, porque nosotros partimos partimos de que el sujeto que está al lado, el paciente que está al lado, está sano, ¿ya? Y tenemos en nuestra cabeza y en nuestro conocimiento unas conductas ya preestablecidas, mientras que la persona con borderline o TLP nos saca de esos esquemas preestablecidos para prestarle atención, para ser mucho más observadores, escuchar que la palabra que acaba de decir es inadecuada, pero para ellos es adecuada. Entonces, es lograr interpretar y mirar esa intencionalidad que tienen ellos para expresarlo y por qué lo expresan, o sea, con cierta euforia o agresividad o hipersensibilidad. Es esa parte que nosotros no todos los psicólogos y los psiquiatras escuchamos ni observamos en ellos. Y eso es verdad. Por eso yo siempre insisto que debe ser una profesional especialista en borderline o TLP, porque es de la única forma que vamos a avanzar en las terapias con ellos.
Y con el grupo de familia, porque es otra de las cosas es que uno debe de ayudar a que ellos vayan entendiendo, o sea, el grupo de familia vaya entendiendo ese lenguaje que en ellos es normal, pero en nosotros no. Por eso se dice en el libro de Cáscaras de Huevo, viven en el mismo contexto, pero en un tiempo y espacio diferente. Es que ustedes aprendan a mirar esos dos espacios y tiempos diferentes para que puedan tener una muy buena interacción. Bueno, entonces, cuéntenos cómo llegó a consultarme, me contactó, por intermedio de quién me contactó. Fue, digamos, a través de YouTube. Yo estaba buscando, bueno, respuestas. Eh, Mi hija había tenido un evento muy importante, digamos, eso fue a los 20, a los 20 años, o sea, hace 4 años atrás, ella tuvo un intento de suicidio y en ese momento finalmente a alguien se le ocurre hacerle pruebas psicológicas para hacerle un diagnóstico. Y ahí finalmente, digamos, en las pruebas psicológicas sale que ella tiene trastorno borderline. Entonces yo empecé a buscar en internet, buscando por distintas páginas y demás, hasta que la encontré a usted, ¿no es cierto?, dando alguna de estos conversatorios que usted da los jueves, y, y ahí empecé a escuchar y a decir, no, pero esto es justamente lo que ella, o sea, lo que yo estoy viviendo es lo que la doctora está eh, hablando, ¿no? Y bueno, empecé así, quizás 6 meses, 7 meses, escuchándola, escuchando los videos, y yo trataba de aplicar, ¿no es cierto?, lo que usted nos transmite en sus videos, pero me di cuenta que, o sea, que con los videos solo no es suficiente. O sea, el video, los conversatorios son un aporte enorme, ¿no? Y yo le agradezco un montón que usted haga esos videos, porque usted está permanentemente transmitiendo información y abriéndonos los ojos y ayudándonos a entender, pero hasta que uno, digamos, es fundamental tener la consulta. O sea, yo tomé la decisión cuando ya dije, bueno, yo sola no puedo, ¿no? O sea, yo sola no puedo. Bien, pero cuando usted dice sola no puedo, entonces, ¿cómo era la convivencia que usted tenía con su hija? La convivencia era realmente caótica, ¿no? O sea, totalmente caótica. Yo no quería volver a mi casa, me quedaba acá en el consultorio hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, porque llegaba a la casa y era choque permanente, discusión por cosas que a veces yo no entendía ni por qué, se enojaba, o reclamos que no entendían de dónde venían, o no sé, algo tan sencillo como decirle, no sé, ponerle comida al perro era una escena, ¿no es cierto? Entonces, días muchas veces sin hablarme, se encerraba en su habitación, no me hablaba, no me dirigía la palabra. Eh, bueno, la convivencia era un infierno real, ¿no? Y bueno, los fines de semana también me escapaba de mi casa, me iba a la casa de una amiga o me iba a la playa. O sea, llegué a estar en una situación muy desanimada, me sentía como en un hueco, o sea, donde no podía salir de ese hueco porque intentaba de una forma, intentaba conciliar con ella, no sé, le pedía perdón y 2 días las cosas funcionaban y yo sabía que estaba pidiendo perdón por cosas que yo no había hecho mal, pero que no eran incorrectas, pero era como la única forma de volver a
restablecer una armonía en la casa, ¿no es cierto? Entonces yo decía, bueno, si tengo que pedir disculpas, pido disculpas, pero que vuelva la paz a mi casa, ¿no es cierto? Entonces yo, digamos, sentí que tenía que hacer algo para ver cómo mejorar la convivencia. O sea, esa fue lo que me impulsó, por lo menos en mi caso fue eso, ¿no? O sea, querer llegar a mi casa y descansar, estar en paz, tener tranquilidad. Y ahí fue la búsqueda, o sea, la toma de la decisión de empezar a tener las sesiones con usted, ¿no? Ujú, ok. Bueno, cuando usted toma entonces la decisión de hacer la terapia, cuénteme qué fue lo primero que usted sintió, qué experiencia tuvo en esas primeras citas terapéuticas. Bueno, varias cosas, ¿no? Una, que había encontrado una persona que entendía lo que estaba pasando. Porque yo, digamos, a usted le decía, es que pasó tal cosa, ¿no es cierto? Decía 4 palabras y usted me decía todo el resto. O sea, como que con 2 palabras que yo decía, usted captaba completamente cuál era la situación y me la describía así, tal cual, ¿no? Ta, y ella está haciendo esto y le dice esto y hace esto y esto, o sea, yo no hacía falta ni que yo hablara prácticamente para que usted se diera cuenta rápidamente de cuál era la situación, ¿no? O sea, como eso, bueno, me llamó la atención, tranquilidad de que estaba en buenas manos, eh, la, la seguridad, la firmeza que usted tiene cuando me da indicaciones o me dice que haga tales ejercicios, eh, bueno, el cariño que usted pone en sus terapias, ¿no es cierto? Que también me hacen sentir acompañada, que no estoy sola luchando en esta situación. Ok. Eh, Bueno, ¿qué se dio y cuenta en las primeras citas cuál era el sentimiento que más la agobiaba cuando estaba con su hija? lo que más me agobiaba era el miedo, o sea, mucho miedo a ella, ¿no es cierto? O sea, miedo a sus reacciones. Aunque digamos mi hija no es violenta, ¿no? O sea, no es violenta físicamente o verbalmente, no es tan violenta, le tenía mucho miedo igual y le tenía mucho miedo a su enojo, a que esté muchos días sin hablarme, a que me ignorara, miedo a que me dijera cosas, bueno, como de hecho lo hacía, que era burlarse de mí, hacerme bullying, ¿no es cierto? Era como tener a alguien que le hace bullying a uno en su propia casa. Entonces eso me afectaba mi autoestima muchísimo y bueno, le tenía miedo a todo eso, o sea, le tenía pánico, realmente pánico, Ok. ¿no? Entonces, ¿cuál fue la base de la terapia? Fue primero que ella tuviera tanta seguridad en sí mismo, mirara cuáles son los patrones de conducta que trae de la infancia, porque ella al hablar y al hacer gestos, porque no, la hija no es de las personas borderline que son tan explosivas o que tiran o sea, hacen mucho desmadre, sino que ella simplemente tenía un tono de voz. ¿Y qué pasaba con el tono de voz, Silvia? Con el tono de voz de tu hija, ¿qué pasaba? Bueno, era como burlón, ¿no es cierto? Irónico, eh, Muy- despreciativo, ¿no es cierto? ¿Y a quién conociste tú así en la infancia? Bueno, mi mamá también tenía, bueno, creo que también tenía TLP, no sé, pero digamos,
mi mamá sí era muy violenta, o sea, mi mamá sí era sumamente violenta, ¿no? Entonces, que Pero tu hija tenía cierto tono de voz o alzaba un poquitico el tono de voz, ¿a dónde te llevaba? O sea, y me llevó a ese pasado, a esas historias del pasado de una infancia donde yo era muy pequeña, ¿no? O sea, que yo tendría 3, 4, 5 años, ¿no? ok, es eso lo que yo hablo cuando les digo que es necesario que hagan terapia las personas que están al lado de o que conviven con personas con trastornos de personalidad, porque nosotros también traemos nuestra carga emocional, ¿no? Traemos nuestros patrones de conducta que las personas borderline nos escanean perfectamente, y como nos escanean perfectamente, eso es lo que ellos hacen y reproducen, y eso hace que a nosotros nos genere miedo o pánico tener estar en esa convivencia. Muy bien, entonces, ¿qué pasó cuando ya usted conquistó esos miedos? Cuéntenos qué pasó. Sí, a medida que las sesiones fueron avanzando, yo fui sintiendo mucho menos miedo. Se fue realmente, bueno, reduciendo a algo muy mínimo en este momento. Y sí, digamos, por un lado, la convivencia mejoró muchísimo, ¿no? O sea, por lo menos yo ya llego a mi casa con ganas. Ella, digamos, está teniendo actitudes más respetuosas hacia mí. Ha hecho algunos cambios también. eh, pero fundamentalmente, por lo menos, o sea, pienso que la paz volvió a la casa, ¿no? Y sí, ese aprender a leerla, ¿no? Como que para mí, digamos, número uno ha sido el proceso de vencer el miedo y por otro lado, la aceptación de que ella tiene ese diagnóstico y que su mente, digamos, no razona o sus emociones, usted me corregirá, sus emociones no son las mismas, ¿no es cierto?, que las que tenemos las personas que no tenemos TLP. Entonces yo estoy como muy atenta, casi como si tuviera un cartel ahora yo grabado en mi cabeza. Ojo, ella tiene TLP, ella no va a entender las cosas como si se las dijeras al vecino de enfrente. Entonces también estar alerta, saber qué cosas la detonan, en qué momento yo puedo hablar, qué cosas no darle importancia o hacer un chiste, o sea, como ir llevándolo, ¿no es cierto? Como mejor. Exacto, ese día a día. Entonces, en la medida de que ella va avanzando en sus miedos, ella va también aprendiendo a leerla y empezó a aprender a leer a su hija, a leerlas en sus diferentes estados emocionales. Cuando era, por ejemplo, si era un estado emocional porque tenía miedo y tenía pánico, entonces, ¿cuál sería la posición de ella? O la otra era cuando ella necesitaba algo de Silvia Gabriela y ella tomaba una posición y esa posición entonces también empezó a leerla ella. Entonces era en cada posición empezar a leerla, en cada forma de hablarle, forma de sus corporales, es toda esa parte que hay que aprender a leer. Cuando uno aprende a leer, créanme que ya uno no, ya no, la convivencia es diferente, uno cambia, es como si el chip empezara a hacer unos cambios diferentes, una toma de conciencia, ya hay una toma de conciencia y no es tan estresante, sino que ya uno simplemente lee, es como si ya tuviera uno un libro abierto con unas letras bien grandes donde uno puede perfectamente leerlos. Que ellos se sienten en desventaja, claro que se sienten en desventaja, y ellos empiezan a cambiar, como decía Silvia Gabriela, ellos empiezan a cambiar porque ellos ya saben que algo está pasando.
algo está pasando. ¿Y qué fue el comentario que te dijo tu hija? Que yo era que la psicóloga estaba haciendo que no la escuchara más. ¿Qué te dijo? Que no debías escuchar más a la psicóloga, a la que te está aconsejando. Sí, ella me dijo, bueno, el otro día me dijo, yo no sé qué está haciendo, pero hay alguien que no le está aconsejando bien, ¿no es cierto? Porque yo le estoy empezando a poner límites que antes yo no le ponía, o sea, yo más bien siempre trataba de complacerla, ¿no? En todo, en todo. Eso ha sido así desde siempre, desde que ella era pequeña, pero ella ahora está, incluso ayer también me volvió a decir, no me, o sea, también tuvimos ahí como una diferencia de opiniones y ella me dijo, usted está muy diferente, usted está muy distinta, o sea, como que a ella no le gusta, ¿no es cierto? No le, obviamente no le gusta que yo haya hecho estos cambios, ¿no? Claro, porque ya ella, por ejemplo, ya para tu hija, tú ya no puede leerte, ya no puede leerte. ¿Por qué? Porque primero que todo, la base fundamental para que ellos nos lean es el miedo, ¿ya? Pero también lo que compartiste en una de las terapias, que es que ellos también están buscando que la persona que está al lado de nosotros es que, ¿cómo es que dijiste? Estaban buscando que no sintieran tanto miedo como ellos, porque eso también los detonaba. Sí, o sea, bueno, ahí entre las cosas que uno va razonando, ¿no? Yo pensaba, si yo, digamos, ellos tienen mucho miedo, ¿no es cierto? Tienen muchos vacíos internos. Y si la persona que está a la par es un flan, ¿no? Que yo le usé esa palabra, o sea, uno está hecho un flan porque está muerto de miedo, a ellos eso también les afecta porque de alguna forma pienso que si uno está firme, uno está fuerte, uno sabe quién es uno, ¿no es cierto? Lo que uno vale, y que lo que uno está haciendo es para bien de la persona querida, ¿no es cierto? De su hijo, de su hija, del esposo, bueno, del que sea, eh, eso les va a dar más seguridad a ellos también, ¿no? Sí, y eso es verdad. O sea, esa fue una de las reflexiones que también en las terapias que ustedes me regalan, esa fue una reflexión muy importante para mí, por ejemplo. Las personas que quieran hacer preguntas pueden escribirlas, que en un momentito empezamos a leer y a dar respuestas a sus preguntas. Entonces, Silvia Gabriela, ¿qué pasa? Cuando ella dice es que ellos también están buscando alguien que los proteja, alguien que los ampare, alguien que sea fuerte y que les diga, o sea, que les dé normas, que les dé reglas y que les dé toda esa parte de los límites. Ellos, aunque no lo digan verbalmente, ellos lo van a agradecer porque ellos inmediatamente van a ir haciendo ajustes emocionales, quieran o no quieran, ellos van haciendo ajustes emocionales. Que mientras que esos ajustes emocionales hay momentos en que ellos se van a excesos, pero a medida que van avanzando se van a dar cuenta que esos excesos cada vez van a ser menos. ¿Pero por qué van a ser menos? Porque cada vez no van a leer más en ustedes. Entonces allí es donde sucede que ellos empiezan a querer también saber qué estás haciendo, en dónde estás yendo, porque eso ha pasado, ¿cierto? Con quién hablas, tú quieres estar allí, y ellos también empiezan a involucrarse en las terapias. Pero no es involucrar a los hijos o al ser que está con borderline a la fuerza, es que tú tienes que ir, es que tú tienes que ir, es que tú tienes que ir. Créanme que eso no es la mejor posición, no es lo más ideal. Es mejor que ustedes hagan terapia y a medida que ellos vayan viendo ese cambio, porque es que ellos van viendo ese cambio. Y ese cambio, créanme que yo le digo a Silvia Gabriela que es una de las pacientes más disciplinadas, porque ya ha avanzado muchísimo, de verdad, ha avanzado muchísimo. Es que ya, ¿cuántos meses llevas de terapia, Silvia Gabriela? 2 meses.
2 meses, 3 meses, 2 meses, yo creo, 2 meses. Yo creo que ya va para los 3 meses. O sea, 3 meses, sí. no es mucho, pero ella es demasiadamente disciplinada y ella es de hacer todo lo que son las técnicas, hacer totalmente las técnicas, estar pendiente de las técnicas y de ser una gran observadora. Y ella ha avanzado bastante, bastante. Es una de las pacientes que digo, las pocas pacientes que ha avanzado en querer aprender ese lenguaje de las personas con límite de personalidad. Entonces, mírenme que no es que uno tenga que, por eso a uno le preguntan, ¿y cuánto tiempo? Eso depende de cada una de las personas que se comprometan con el trabajo de sí mismo, porque es un trabajo con uno mismo y con el otro, créanme. O sea, no es que vamos a trabajar solamente el otro para el otro, no, es con uno mismo y para el otro. Entonces, en la medida en que las personas se vayan comprometiendo, en la medida en que vayan haciendo todas las técnicas, ellos van a ir avanzando muchísimo. Y esto es una muestra que ya ha avanzado bastante. Bueno, cuando tú iniciaste las terapias, ¿esperabas unos resultados más o menos para cuándo? ¿En qué tiempo creías tú que podía ser el poder caer en cuenta, el saber leer, el controlar tu miedo? No, bueno, yo pensaba que iba a ser mucho más tiempo, o sea, yo empecé, digamos, muy desanimada, ¿no? O sea, pensando, bueno, esto es algo de mucho trabajo, bueno, que de hecho lo es, ¿no es cierto? Pero yo estuve, no sé, 20 años en terapia con distintas psicólogas y nunca logrando nada, entonces, bueno, pensaba que también me iba a ser difícil, ¿no es cierto? Y digamos, para mí, en estos 3 meses, yo siento que, bueno, me siento mejor, la relación con mi hija ha mejorado, pero aún así tengo claro que esta es una terapia que todavía va a durar tiempo, o sea, hay tanto todavía para trabajar, ¿no? Para poder dominar y manejar, que esto es como un jeroglífico, ¿no es cierto? En donde usted, bueno, me ha ido enseñando a descifrar el jeroglífico, pero que todavía falta mucho, o sea, yo creo que por lo menos un año, no sé, o más, no sé cuánto tiempo, o sea, no podría decir, porque pienso que todavía hay mucho para avanzar y trabajar. Sí, eso es verdad. Pero lo más importante es que las personas o sea, que se comprometen con la terapia, se comprometen con las técnicas, avanzan rápido. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que deseen hacerlas a Silvia Gabriela, por favor, se las pueden hacer, o si desean que yo también se las dé respuesta, también podría ser. Hay preguntas, Eli. ¿Es posible que con los cambios de la familia la persona cambia muy rápido? A ver, es posible, ya se me fue. A ver, mm, te preguntan a ti, Silvia Gabriela, ¿la hija está en terapia también? No, ella estuvo en terapia, pero la dejó desde diciembre, que no hace más terapia, desde noviembre del año pasado, no hace terapia y bueno, lógicamente ahí las cosas se empeoraron mucho más, Mm, ¿no? Entonces, la que estoy haciendo terapia ahora soy yo sola. Ok, ok, aquí hay otra pregunta. Si tenía depresión tu hija, preguntan también que si tu hija también tenía problemas de depresión, ansiedad y consumo de droga. Bueno, yo pienso que sí, depresión, ansiedad. Ella no consume drogas, pero sí tiene un trastorno de la alimentación, ¿no es cierto? Y también es compradora compulsiva, es diabética, entonces el TLP complica su autocuidado con respecto a la diabetes. Bueno,
tiene ahí varias cositas, ¿no es cierto? Sí, a medida que Silvia Gabriela vaya leyendo, aprendiendo a leer, ella va a empezar a tener esos controles. Lo más importante era que primero tuviera el control Silvia Gabriela para que luego su hija supiera que ya ella tiene el control para empezar con la hija y sin necesidad que ella tenga que existir. Bueno, hace muchos años tuve un intento de suicidio del psiquiatra. Le dijo a mi madre que no fuera a recogerme, que no fuera a recogerme al hospital, pues me llevó una amiga. Y, solo lo hizo. Tuve que llamar a un amigo para que viniera. Bueno, a ver, no le entiendo muy bien, pero hay momentos en que las mamás y los papás y los familiares o la familia que convive con las personas con TLP, créanme que nos agotamos. Es tan agotador, es muy agotador. Y muchas veces ya estamos tan agotados de estar viendo lo mismo y que la ayuda, o sea, las ayudas que se le brinda, la protección que se le brinda, pero ellos no lo entienden, que hay momentos en que en esos instantes las madres o los padres o las personas que están al lado de ellos no acuden a esos momentos de crisis. Y, lloraré. Exacto, por favor ayúdame, que es que esto va subiendo muy rápido. Sí. Por acá dicen, ¿es posible que con los cambios de la familia la persona con TLP se motive a iniciar el proceso terapéutico? Sí, claro que sí. Vuelvo y les digo, todo depende de las personas que se comprometan, o sea, todo depende del compromiso que tengan. Todo depende también del estado emocional en que se convive, porque si hay un estado emocional donde hay demasiado miedo, donde hay demasiada miedo, angustia, que ya uno no quiera estar en la casa, que ya uno no quiera llegar a la casa, ya estamos en un estado de que nos están acorralando nuestro territorio. O sea, ya nuestro territorio ya no es nuestro, ya es más de la persona con el trastorno que de uno mismo. Entonces, casi siempre cuando están en esos estados es cuando acuden a las terapias. Y ahí las personas, algunas se comprometen, otras no se comprometen, pero vuelvo y les digo, todo depende, el 80% de la terapia la hacen ustedes, el 20% lo coloca uno. Pero es que ese 20% no crean que es solamente 20%. El 20% que yo hago es que estoy pendiente las 24 horas cuando sus hijos están en crisis, créanme. Porque es que uno no puede ser psicólogo de horario de oficina. No, es que yo comienzo a las 8 de la mañana y termino a las 5. Hola, y si a las 9 de la noche aparece la crisis, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 4. O sea, no, o sea, o que ya yo no soy, yo atiendo es en mi consultorio y yo no quiero saber durante esos 8 días qué pasó. No, a mí me interesa hacer el seguimiento del día a día, porque es de la única forma que yo me estoy dando cuenta que está pasando y cómo va evolucionando tanto la persona, la familia, como de la persona con TLP. Entonces, yo del 20% es eso, pero pido el 80% de que se comprometan con la terapia, se comprometan con las técnicas terapéuticas, porque eso les ayuda de verdad que sí. Ok, pregunta para Silvia Gabriela, ¿y la terapia a su hija no la mejoró? La terapia que hizo mi hija en forma individual o la terapia que yo hice, La que estoy haciendo. Su hija en forma individual. La que hizo su hija en forma individual. Ajá. Sí, digamos, una vez que le hicieron, ella empezó a hacer terapia a los 4 años con distintos terapeutas hasta que dio con una psicóloga que trabaja con, digamos, el psiquiatra digamos, que le hizo el diagnóstico. Supuestamente esta psicóloga, entiendo yo, que al trabajar con un psiquiatra debe tener algún conocimiento mayor del problema. Incluso ella me habló, esta psicóloga, de la terapia cognitivo-conductual, dialéctica, o sea, bueno, lo que usted
Mi hija en ese periodo, mientras hizo la terapia, mejoró, pero en un punto, no sé qué pasó, o sea, seguramente la puso en ahí en alguna situación, ¿no es cierto? Como entre la espada y la pared, digamos, ¿no? La confrontó con algo, pienso yo, que mi hija no toleró y se retiró. O sea, y hasta el día de hoy no ha querido volver Ujú. a Ok. la terapia, pero mientras hizo terapia mejoró. Ok, Estaba mejor, pero igual la convivencia en la casa no, era insoportable igual. Ujú. ok. O sea, yo tuve que empezar a aprender a leerla para que los choques fueran mucho menores. Si no, uno dice cosas que dice, no sé, está lloviendo y ellos entienden, no sé, otra cosa, ¿no? Que le va a caer un rayo en la cabeza, Sí. ¿no? Entonces, eso es muy importante también, cómo uno transmite las cosas, cómo lo que va a decir, de qué forma. Es muy eh, importante. Es demasiadamente importante para ellos. Sí. Sí. Por acá le preguntan a la doctora, mi hija dice que odia estar en esta casa, que tanto ha sufrido por bullying o abandono. ¿Es sano pensar que ella salga de casa? ¿Qué edad tiene la hija? Porque todo, o sea, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que mientras que ellos son menores de edad, nosotros tenemos el control, o sea, el adulto tiene el control. Pero cuando ya ellos son mayores de edad, ya nosotros no tenemos el control. ¿Por qué? Porque ellos en cualquier momento nos pueden denunciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos coaccionando su vida, sus decisiones. Entonces tenemos que ser muy delicados. Yo tuve un paciente Disculpe, que doctora, por acá le respondieron que si la sí, chica tiene 20 años. sí, tiene 20 años, ya ella es mayor de edad. O sea, ya ella es adulta. Que sabemos muy bien que como adulta es una niña todavía, psicológicamente, tiene comportamientos de niña. Simplemente que ella se ve grande, pero su comportamiento sigue siendo niña. Pero para lo que es para la parte ciudadana, para la parte de lo que es la justicia, ya ella es una adulta, ya donde ella debe de correr por su vida, o sea, ya ella es problema de ella misma, que entonces la juzgarán o le harán los juicios que sea, pero como adulta, que uno como mamá es muy difícil poder tenerla encerrada. Ahora bien, en la medida en que usted tenga un lenguaje mucho más claro, una posición mucho más respetuosa para ella, porque nosotros siempre hemos sido respetuosos, simplemente que nosotros ya el respeto o sea, lo confundimos con miedo, ¿cierto? Entonces es más el miedo que el respeto, pero cuando ellas empiezan a mirar que es que ya ellos, ya la mamá o la persona que está al lado no tiene miedo, no tiene angustia, la mira, porque es que hay otras cosas es que muchas veces ni siquiera se atreven a mirar a sus hijos de frente, porque entonces ellos, la mirada de ellos es desenfocada y fuera de eso, pues tiene la posición corporal que es mucho a la defensiva, ¿cierto? Porque ellos, por todos ellos, por cualquier palabra que para ellos sea disonante, como un sí o un no, cualquier palabra, ellos inmediatamente se sienten atacados, por eso ellos se están defendiendo constantemente. Y uno muchas veces no entiende de qué se están defendiendo, pero ellos se están defendiendo. Cuando uno entiende eso, y cuando uno aprende a leer, entonces ya uno es mucho más tranquilo cuando ellas ya tienen su mayoría de edad, porque ya uno empieza a hacerles, o sea, que se hagan cargo de sí mismo, porque ya no está la mamá cuidadora, ya no está la mamá cuidando a una niña grande. Entonces ya ellos van mermando sus estados de extremo y ustedes le van colocando límites. Es así que funciona. Por acá le preguntan a la señora Silvia, ¿y nunca fue medicada? ¿El tratamiento farmacológico es fundamental? Que si ve medicamentos, bueno, mi hija está medicada, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico es fundamental, pero o sea, sin
la terapia para mí, o sea, lo único que hizo hasta ahora, ¿no? Pienso yo, en mi hija, fue frenar los intentos de suicidio y las cortadas, ¿no es cierto? Pero después las conductas autodestructivas, eh, la convivencia en la casa o qué sé yo, que me robe dinero, por ejemplo, los medicamentos no lo impidió. O sea, Ujú. es un apoyo, pero no es, no es la terapia. Es verdad, porque es que el medicamento no hace terapia, o sea, el medicamento lo que hace es regula ciertos neurotransmisores o ciertas conductas que tienen que ver con esos neurotransmisores, no más, pero no los hace tomar conciencia, porque es que, ¿qué hay que hacer? Hacer que ellos tomen conciencia de que ellos pasaron un trauma, independiente porque si se abandonaron, si no se abandonaron, si es un abandono irreal, sí, o real, o hay una violación o un abuso, ya, o sea, hay que aprender a que ellos convivan con eso. Y dentro de esa convivencia, esa aceptación para avanzar en el día a día, ¿sí? Pero no podemos estar nosotros en la culpa como ellos, o sea, ellos nos culpan, entonces nosotros recibimos la culpa, ellos nos culpan y recibimos la culpa. Y esa culpa en los padres también hace que tengamos mucho miedo, o sea, nos acaba de invadir de más miedos. Entonces también eso es otra de las cosas que hay que también trabajarlo. Entonces, con respecto a su hija, hay que saber muy bien cómo hacerlo porque ya tiene 20 años. Bueno, la última pregunta por acá. ¿Es posible que una persona con TLP adulta de 50 años pueda mejorar con la familia en terapia? Claro que sí. Si la familia entra a terapia con esa persona de 50 años, ustedes van a saber cómo ponerle límites, cómo hacer las contenciones emocionales de esta persona y esa persona va a entender que ya no va a haber nadie que le tenga miedo, ya no va a haber nadie que le preste atención y que le va a tocar hacerse cargo, entonces le va a tocar hacer cambios. ¿Ya? Claro que sí. Bueno, ya terminamos. Silvia Gabriela, te agradezco muchísimo por tu aporte, te agradezco muchísimo por esta participación, ¿cierto? Y por tu testimonio. Les agradezco a todos ustedes, las personas que estuvieron conectadas y nos veremos entonces en el Facebook Live el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.